bueno, que la pobre acabó como acabó, Sí. no loca, como nos han vendido. Eso de loca, eso es una milonga. ¿Sí? Sí, eso es... Juana no estaba loca. Juana lo que estaba era loca de amor, como la famosa película de... Juana estaba loca de amor. Yo creo que sí. Pues sí, y cuando sí, se muere, claro, sí, Juana sí. la casan con el archiduque de Austria, con Felipe. Felipe Creo que era un Hermoso. tiarrón. Era un pistolero, porque le gustaban mucho a las chicas, ¿no? De hecho, en la película que hicieron muy buena, de Pilar López de Ayala, claro, en esa época decían, te casas con fulanito. Ella llegó y cayó prendida, o sea, de amor por él, ¿no? Tuvieron un montón de hijos, incluso Carlos, el creo que iba a ser el emperador, que nació en el váter, curiosamente. Ella sintió dolores, creyó que eran dolores de otro tipo y eran dolores de parto. Pero esta mujer, le muere su marido muy joven, no sé si fue en 1507 o una cosa así, que si envenenado, que si... Sí. Bueno, Que si un juego de pelota, que si había agua fría, Sí, bueno, sí. lo que fuera. El caso es que ella, pues, toleó. Curiosamente, ella fue reina y ella siguió siendo reina de España, que eso lo sabe muy poca gente. Lo que pasa es que recluida en Tordesillas, primero en otro lugar y luego en Tordesillas, con un carcelero, y creo que su hijo la fue a ver una vez, Carlos I. Y es más, ella creo que lo sobrevivió en 3 meses. Ella murió en 3 meses después que el rey Carlos, pero jamás salió de Tordesillas. Y la fue a ver una sola Creo que una vez, sí, 1 o 2 veces. Y ella no más. nunca dejó de ser reina No, de ella, España. es más, hay documentos donde figura el rey Carlos I y su majestad, la reina Juana. Las dos, ella seguía siendo reina. Lo que pasa que por las circunstancias, claro, tenía brotes de... No, es que cuando dice Juana la loca, eso es muy trivial. Yo creo que nunca estuvo loca. ¿Y cómo es posible? Y entonces, ¿por qué la porque luego vamos a hablar también un momento de la leyenda negra? Dime, antes sí, de que sí. se me olvide que has contado unas anécdotas muy buenas, te voy a contar yo una que te la conté a ti, Sí. sobre la enseñanza y sobre el escudo de España, el águila de San Juan, el una grande y libre, el yugo y las flechas, inspirado de Nebrija. Y resulta que una vez yo lo dije, el yugo y las flechas y tal, y me dijeron, tú eres facha, ya facha, dicen facha a todo aquello que les repele. Y entonces yo le dije, pero vamos, yo no entiendo. Y te voy a contar un detalle. Yo cada vez que voy a Toledo, como Toledo me encanta, a Toledo voy siempre, a todo no puedo ir, depende del tiempo que pase, a San Juan de los Reyes. Tiene que ver con los Reyes Católicos. Sí. Porque a raíz de la batalla de Toro, que es cuando ya el portugués se va a la Beltraneja, queda, en fin, separada y tal, resulta que allí eso lo construyeron los Reyes Católicos para conmemorar la batalla de Toro. Y entonces tiene un claustro por el cual yo estaba paseando y coincidí con un colegio. Y entonces chicos y chicas estaban diciendo, esto es de franquismo, tal, claro, veían el águila y tal. Y el profesor no decía nada, decía que ellos hablasen. Entonces me meto yo como espontáneo y les explico lo que era, que no era franquismo, ni lo inventó Franco. Y lo de una grande y libre, como yo quiero que sea España, eso lo define muy bien José María Pemán. José María Pemán dice que la historia de España es un drama en 3 actos. Y José María Pemán era un dramaturgo, era un poeta, era un escritor, era algo fuera de serie. Dice, es un drama en 3 actos, el primero desde los primeros pobladores de España hasta los Reyes Católicos. Es el primer acto en que España es una. Y luego, después de ser una, tiene que ser España grande. Y cuando fue grande, en los siglos XVI y XVII, el siglo de oro. Que España no se ponía el sol, a los Felipe II, Felipe III, hasta Felipe IV. Y luego, una grande y libre, que es donde estamos ahora, del 18, 19, 20 y 21, que es que tenemos una lucha, se vea o no se vea, con los enemigos interiores y exteriores. Sí. Ya digo el andaluz, Sí, sí. digo los
independentismos, digo todo eso, pues eso es historia nuestra. Y este hombre publicó todo esto en el año 40-41. Tenemos 500 años de historia, más de 500 años de historia. ¿Cuánta gente habla en el mundo español? Por lo menos 500 millones de personas, pues sí, que son los que hablan, o más, que hablan español. De hecho, en Estados Unidos ya empieza a ser una lengua... ¿Verdad? Sí. Importantísima. Los hispanos. En algunos estados, sí. Completamente. Los hispanos son un colectivo a tener en cuenta, y ya veis en las elecciones Ahora, que está viendo ahora. Era inconcebible antes que un presidente hablara en español. Inconcebible. Y ahora ya hablan. Efectivamente. Por lo menos un poco. Y toda esta herencia maravillosa que pretenden que salte por los aires, y cuando se habla, por ejemplo, volvemos a los Reyes Católicos, o sea, que sin ellos no hubiera sido posible la unidad de todo esto, ni hubiera sido posible la conquista de América. Otro gran complejo. Yo recuerdo cuando se celebró hace años el aniversario, que es que incluso hasta se negaban a hablar de conquista de América, decían el encuentro de civilizaciones. Sí, pero ¿a qué estábamos llegando, Emilio? Pues estábamos llegando a lo de siempre, es decir, cuando una civilización superior, y lo de superior, entiéndaseme bien, llega a otro lugar, igual cuando llegaron los romanos a Hispania, cuando llegaron cualquier otra potencia llega a un lugar, lo conquista, lo coloniza, y nosotros llegamos allí y se conquistó. Los portugueses nos rebanaron un buen pedazo, con el Tratado de Tordesillas, los puñeteros. Pero digo yo, a día de hoy, pidiendo perdón por aquello. No teníamos que estar orgullosos. Cuando tendríamos que estar orgullosísimos de aquello. Total, es que la historia es que la manipulan de una forma desvergonzada. Ya la empezaron a manipular. Desvergonzada. Con la leyenda negra, sí, Emilio. No, y por ejemplo, hay un personaje que es el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, que escribió la obra sobre los indios, sobre las barbaridades, que efectivamente se hicieron barbaridades, pero díganme ustedes en qué periodo de la historia no se han cometido errores, a veces muy gordos. Sí. Yo creo que, igual que se cometieron errores muy gordos, se cometieron o se hicieron cosas maravillosas, como es que hoy hay países donde hay una mezcla, porque la mezcla la ha habido en la América hispana, no en la América sajona. En la América sajona no hay mezcla. No. En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, Centroamérica, ahí sigue habiendo indígenas. Tú vas allí y hay gente que sigue hablando el quichua, que sigue hablando el náhuatl, cosa que en Estados Unidos no hay. Los indios ahora empiezan los exterminaron totalmente, completamente. Ahora se empiezan a tener un poco en consideración. Es que hubo otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que la reina católica, precisamente ella, Fernando supongo, pero la nombran ella, con el padre de las Casas, con el Hernando de Talavera y tal, les confesaba, les decía, porque ella era muy religiosa, pero ella quería buenos confesores también. ¿Quién fue la primera mujer o mandataria o mandatario que a la conquista prohíbe la esclavitud? Isabel. Y que trata a los de allí, a los indígenas, como si fuesen españoles. Hubo, como dices tú, claro, una colectividad muy grande y un terreno, se cometen toda serie de tropelías. Ahora bien, España dio clase en eso, y que conste una cosa, que el negocio de los negros era impresionante, y lo practicó todo el mundo. Y de eso nadie habla. Todo el mundo. Y lo tenemos holandeses, portugueses, todo el mundo. Todo, porque era un gran negocio. Claro, y en España había esclavos negros. En el siglo XVII, hombre, uno de los retratos mejores de Velázquez es un retrato de un esclavo negro, Juan de Pareja, que está hoy en el Museo de Boston. Oye, y hoy que los catalanes están de moda, no digo los catalanes, algunos, vosotros recordáis, fíjate si forman parte de nuestra historia, parte de unos personajes que hubo, que el primer viaje que rinde Colón en España lo reciben en Barcelona, en el Tinel. Barcelona. O sea que Barcelona sí. No sabe nada de España. Pues los Reyes Católicos fueron allí. Lo único que les fastidia es que nunca existió el reino de Barcelona, que era el reino de Aragón. Eso es lo que más les fastidia. La marca hispánica del 801. Pero es que eso les fastidia totalmente, porque han pertenecido siempre, era un condado incluido en el reino de Aragón y en la corona de Aragón. Pues sí, desde la boda
de Petronila y Ramón Berenguer IV. Y además, como Aragón era aquello que decían, que hasta los peces llevan las barras de Aragón, no las de Cataluña, en el Mediterráneo, se anexionaron, pero sin problemas. Como os voy a decir otra cosa, los vascos vivían, los primitivos, vivían en Navarra, y lo que son las tres provincias vascongadas no estuvieron nunca unidas entre sí, y estaban por tres tribus cántabras. Es decir, y una a una, de forma voluntaria, se fueron anexionando a Castilla. Y entonces ahí estuvieron unidas, pero a Castilla. Sí. Es decir, hoy que nos digan el Sabino Arana, el otro, hombre, es que era... Bueno, Pepe, en el escudo de España están las cadenas de Navarra. Claro. Navarra fue reino. Oye, tiene bastante más derecho Navarra naturalmente. Navarra fue reino. Los reinos están plasmados perfectamente en el blasón de Castilla, el León, Aragón, Navarra y Granada. ¿De dónde parte esta manipulación? ¿Del siglo XIX? No, ¿Siglo XVIII? Muy anterior. No, eso hasta de Julio César. Sí, esto es de Tucídides, Xenofonte, puede remontar, pues, no se sabe. Casi hasta la Edad Media, o más incluso. No, más allá. No, digo, ¿de dónde parte esta idea de que, por ejemplo, se saque pecho con Cataluña diciendo que fue reino? ¿De dónde arranca? No, eso es a partir y lo mismo del 19. que lo otro de Sabino Arano. Pero no, o sea que es que para ser del 19 el nacionalismo. Es el nacionalismo. Es que hay que conocer a aquellos personajes, el Prat de la Riba. Luego dos que comprobaron, cuando Prat de la Riba dijo que prefería hablar con su perro, hablar con un vasco, con un andaluz, con un catalán, porque el perro le entendía. Entendía el catalán. No. Usan la lengua como ariete contra otros. Eso todos los... Y luego tienen dos en fin, características, que son, una que son narcisistas, yo soy el mejor, como decía Arana, y el otro tal, y luego soy un victimismo. Sí, todo lo malo viene de fuera. Me hacen esto, lo otro, me ponen la bota encima de tal. Es característico de los nacionalistas. Sí, es totalmente. Ser lo mejor, es la raza más altiva, más noble, más superior. Los españoles, hay que mirarlos. Si andan bien, son afeminados como los toreros. Y si andan mal, hay que verlos cuando van a la mili. Los españoles, no se duchan, están con la camisa todo el año. Y las españolas, empieza a decir tantas barbaridades. Pero esta especie de leyenda negra que ya se acuña un poco, yo estuve mirando y yo creía que se había acuñado en el siglo XVI, XVII, pero resulta que viene mucho antes. O sea, ya en el siglo XIII, precisamente, con la gran potencia que era Aragón entonces ya se empieza a acuñar, pero creo que en Italia es el principio de la leyenda negra. Italianos, franceses, ingleses. Una leyenda negra que es desprestigiar a una gran potencia, precisamente porque es grande, y es desprestigiarla y vejarla y decirle pues poco menos que los españoles siempre hemos sido pues lo peor de lo peor de lo peor. Yo recuerdo, esta leyenda negra sigue hoy viva un poco en el ánimo del español. Sí, porque ¿y tú crees que existió la leyenda negra? Nos lo han hecho creer. Bien. Nos lo han hecho creer, o sea, cuando te hablan de un personaje, o tú decías, la reina Isabel la Católica, tú le preguntas al común de los mortales, aquí en Ferrol o en cualquier otro lugar de España, pero Isabel la Católica, y te la ponen pingando. Que si la camisa no se la sacaba, o sea, tú fíjate qué chorradas, que si las joyas las vendió para no sé qué, para lo de Colón y no sé cuánto. Y dices, bueno, pero vamos a ver, ¿tú sabes algo de la reina Isabel la Católica? No, pero era una desgraciada, era no sé qué. Claro, eso es lo que la gente sabe de un personaje como Isabel la Católica o como cualquier otro personaje de la historia de España. Sabe lo negativo. Siempre nos quedamos con lo negativo. Oye, mira lo positivo también. Que la reina Isabel hizo cosas malas. Hombre, visto desde los ojos de hoy, lo de los judíos y lo de los moriscos y tal... Claro, visto desde los ojos de hoy es malo,